Soy Pablo Veloso y me contaban hace un rato acerca de las técnicas de Maharaji o Prem Rawat, también conocido, que son algunas técnicas como por ejemplo el néctar, la música, tienen este tipo de nombres y que son técnicas que también por ejemplo comparte con Yogananda, que utiliza las técnicas llamadas Kriya Yoga, que es el yoga del Kriya. Kriya viene de la misma raíz que karma, que significa acción. Entonces, digamos que dentro de las técnicas de meditación tenemos dos grandes tipos. Tenemos las técnicas concentrativas y las técnicas contemplativas. Así es que nos encontremos con la técnica que nos encontremos, siempre vamos a poderla más o menos encuadrarla en una de estos dos tipos o tipologías. Las técnicas concentrativas, que serían como las de Prem Rawat o las de Yogananda, por ejemplo, con el Kriya Yoga, consisten en un trabajo muy activo, diría San Juan de la Cruz, de parte de nuestras potencias. ¿Cuáles son las potencias? Bueno, la inteligencia, la imaginación. Es decir, que en las técnicas, por ejemplo, del Kriya Yoga y también en las de Prem Rawat, pero vamos a hablar más específicamente del Kriya, que son las que más he practicado, eh, se, se destacan por que uno tiene que visualizar chakras, imaginar cierta energía moviéndose, repetir al mismo tiempo cierto mantra, que puede variar de acuerdo a la técnica, al mismo tiempo hacer algunos ejercicios de pranayama, que son ejercicios respiratorios, normalmente con retenciones de aire, que afectan eh, directamente a la economía de ese oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y producen efectos entonces inmediatos y muy notorios de calma, de quietud. Entonces, ¿de qué se tratan estas técnicas concentrativas? Pueden variar desde cantar mantras en voz alta, hacer movimientos corporales que a veces implican una parte del cuerpo, como en la técnica del tocar de Yogananda, que no es de Yogananda, en realidad es del Kriya Yoga de la Giri Mahasaya, y que implica cierto movimiento de cabeza, como también hacen los sufis, que giran la cabeza de lado a lado mientras dicen la ilaha illallah, o que también lo vemos en el salat musulmán, que al final del salat se dice assalamu alaikum wa rahmatullah. Entonces, ese bueno, no me acuerdo exactamente cómo se decía, pero se hace un movimiento de cabeza de lado a lado donde se desea la paz, el salamu aleikum, a todo el mundo. Quiero decir, se utilizan movimientos corporales, se utilizan mantras, se utilizan visualización de chakras, y por más que nos parezcan muy diferentes estas técnicas de una línea de meditación a la otra, cristiana, sufí, hindú, en el fondo comparten el hecho de que uno hace algo. Yo me concentro, no me disperso, me propongo repetir ese mantra, quizás sincronizándolo con la respiración o haciéndolo subir mentalmente de chakra en chakra y en cada chakra pronunciando una sílaba diferente, por ejemplo, de ese mantra. Al mismo tiempo inhalo en ciertos momentos, retengo en ciertos otros, quizá a la cuenta de cierta cantidad de números o de sílabas del mantra. Es decir, esa persona que está practicando esa técnica está haciendo algo muy concreto, bastante elaborado y complejo y que requiere mucha atención. ¿Qué se logra con esto? Bueno, que aquellas personas cuyas mentes son más dispersas puedan estar fácilmente enganchadas en todo este proceso. Que nadie pueda decir, bueno, yo a los 3 minutos estoy pensando en pajaritos. Por el contrario. Y al mismo tiempo, al apelar a técnicas de retenciones de aire, que también se utiliza en el cristianismo dentro de lo que es la línea esicasta de la Iglesia Ortodoxa rusa y griega, que proviene de los padres del desierto cristianos del primer siglo del cristianismo y los primeros siglos del cristianismo, bueno, estas técnicas tienen un efecto rápido en la mente, producen una quietud. Es decir, no hay nadie que al practicarlas no encuentre un resultado. Por otro lado, tenemos las técnicas contemplativas, que son técnicas mucho más pasivas,
donde el practicante simplemente, normalmente está atento al fluir de su respiración, y a veces ni siquiera al fluir de su respiración, a veces simplemente a su pensamiento y cómo se mueve, y muchas otras veces a nada en absoluto. Por ejemplo, se sienta, entreabre los ojos, mira de repente al suelo delante y punto. Es decir, simplemente evita crear bucles mentales. Es decir, evita poner en marcha las potencias, la inteligencia, o sea, razonar, la memoria, la fantasía, la capacidad de visualizar, todo eso lo mantiene, por así decirlo, apagado. Y si se enciende un poquito todo eso, nada, lo observa, se da cuenta que se encendió y deja que se vuelva a aquietar. Entendiendo que si uno tiene un vaso, por ejemplo, con agua y tierra en el fondo, si uno sacude el vaso, la tierra empieza a flotar en suspensión. Pero si uno deja el vaso quieto, la tierra se decanta sola. De la misma manera, no importa que la tierra de nuestras potencias se ponga en marcha un poco, basta con que uno no sacuda el vaso, es decir, que uno no las aliente, no se enganche y simplemente se aquietan otra vez. ¿Qué resultado se obtiene con cada una de estas vertientes o líneas? El mismo, porque con las técnicas concentrativas lo que se alcanza es una mente quieta. Lo que pasa que por medios más, podríamos decir, mecánicos, es decir, algunos le llaman medios más científicos, en el sentido de que Yogananda solía decir que las técnicas de él eran científicas y precisas, como diciendo cualquiera que haga esto obtiene el mismo resultado. Y bueno, más o menos tiene razón, en el sentido de que si yo retengo el aire, repito un mantra, bla, 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 es lógico que en mi mente se vaya aquietando, porque además metabólicamente produzco cambios con la respiración. Entonces tenemos esas técnicas que son efectivas, directas, eficientes, pero requieren bastante, por así decirlo, cabeza. Requieren que yo me ponga, que no me distraiga, que me mantenga concentrado para lograr la meta. Por otro lado, tenemos las técnicas contemplativas, que son cero esfuerzo. O sea, si hay algún esfuerzo, como hemos hablado en otra ocasión, el trabajo está en todo. Aún estar en silencio es un trabajo. Aún no hacer nada es un trabajo. Porque el mismo mantenerme en ese estado de silencio, en el sentido de estar atento a que no surjan bucles o no moverme corporalmente, bueno, es un mínimo esfuerzo. Pero ese mínimo esfuerzo lleva a mi mente a ese estado de calma. ¿Cuál es mejor de estos métodos? No es que sea mejor uno que el otro, se dice que es más profundo el contemplativo, que no es para todos, que es más accesible el concentrativo, por eso se recomienda mucho empezar con técnicas concentrativas donde uno haga cosas, imagina a Jesús, no sé, que visualice los chakras, lo que fuera. Y poco a poco, si uno siente que eso no es para él o para ella, que pase a las técnicas contemplativas. No se recomienda empezar al revés porque quizá uno no está preparado para nada, para no hacer nada. Resulta muy fuerte. Entonces, la próxima vez que se encuentre con alguna técnica de meditación del tipo que sea, sepa que o bien si está haciendo algo con su memoria, con su fantasía o capacidad de visualizar, con su razón y lógica, bueno, son técnicas concentrativas. Van a ser muy efectivas, pero también no van a aportar aquello que aporta la contemplativa, que es una suerte de descanso. A mí personalmente, yo he practicado durante muchos años las técnicas concentrativas del Kriya Yoga. Puedo decir que son sumamente efectivas, sobre todo las de la Lahiri Mahasaya. Yogananda ha hecho como una adaptación a Occidente, pero bueno, la Lahiri es el abuelo de estas técnicas y son muy efectivas. Pero bueno, hay que tener, como decir, quiero tocar el violín, tengo que estudiar, tengo que probar, practicar digitación, tengo que hacer escalas y puede que me canse. Saber que cada día me tengo que ahí poner con los dedos a tocar las notas, a seguir una partitura, puede que no me dé muchas ganas. En cambio, la contemplativa, que es la que hoy en día me agrada hacer y desde hace mucho tiempo ya, consiste simplemente en estar ahí. Entonces ese silencio me resulta muy muy agradable,
me es muy fácil conectarme con esa quietud, me es natural, no me produce ninguna clase de rechazo. Pero vuelvo a decir, no es mejor que la otra cosa. Entonces, si vamos al ámbito cristiano, por ejemplo, tenemos Santa Teresa de Ávila, habla mucho de las técnicas concentrativas, que se llamaría oración mental. Mientras que San Juan de la Cruz habla de la oración justamente vacía, apofática, la oración que sería de silencio. Él le llamaba advertencia amorosa. Punto. Entre medio de los dos tenemos, por ejemplo, La nube del no saber, este anónimo del siglo XIV, inglés, que habla de casi lo de San Juan de la Cruz, pero con un mantra, con una palabrita, dice. Y bueno, así tenemos casi una especie de imagen de lo que es el pasaje entre uno y otro de los métodos. No están tan separados, sino que hay cosas en medio. Entonces tenemos las técnicas concentrativas por un lado, netamente concentrativas, las contemplativas por otro, y en medio tenemos técnicas que van dejando de ser concentrativas y van empezando a ser contemplativas. Es decir, van dejando de tener simplemente el método, ¿no?, constante, y van empezando a dejar eso y hacer cada vez más una actitud de testigo, de atestiguar. Así que bueno, no sé cuál técnica estará practicando, pero sepa con este mapa un poquito por dónde anda, dónde está, y sepa también, que a veces es el problema que tenemos, que como no nos enteramos que existen, no sé, las contemplativas, o si estamos en las contemplativas no nos enteramos que existen las concentrativas, nos parece que tenemos que auto-obligarnos a estar en uno de estos dos ámbitos, cuando en realidad podemos estar en el contrario si no es el nuestro, o en un medio, en un medio. Y también darse el permiso. No pensar que lo contemplativo, claro, es superior y tengo que a la fuerza meterme ahí. Le dejo un dicho que decía Chuan Tse al respecto que viene muy, muy apropiado para el asunto. Él decía, las grullas tienen patas largas, acortarlas es con dolor. Los patos tienen patas cortas, alargarlas es con dolor. Traducido sería así, si usted tiene un pie que calza 38 y se quiere poner un zapato número 35, le va a doler. Si se quiere poner uno 42, también le va a doler porque le baila. Entonces, busque el zapato apropiado, busque el modo apropiado de acercarse al silencio de la mente y verá cómo todo va fluyendo por sí mismo. Para pensarlo, hasta la próxima.